Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este acto de Mía Luján Quintana, una joven escritora que nos va a estar impartiendo sus conocimientos. Queremos compartir con ustedes una charla sobre los monstruos en la literatura del terror. Pero antes quisiera leerle una breve biografía de nuestra querida autora. Ella es Mía Luján Quintana. Nació en Asunción el 12 de marzo del 2004, tiene 19 años, es soltera, número de cédula. Ahora ya tiene su formación académica, dactilógrafo computarizado por el Instituto de Formación Profesional, Centro de Entrenamiento Tecnológico, y tiene varios reconocimientos, es muy extenso su currículum. Y ahora quiero compartirles sus obras publicadas, que es Muestra Literaria de Niños y Adolescentes en el año 2016, La Sonrisa y la Sombra de los Cuentos 2017, Voragine 2017, Relatos Espectrales 2019, Todos Somos Libros 2020, El Quijote Iberoamericano 2020. Ella es Mía Luján y tenemos el privilegio de contar con su presencia y también con su mamá, una gran historiadora que siempre está batallando por la cultura paraguaya. Y nada más que agregar, y te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, José. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Como decía, yo soy la escritora Mía Quintana y mi trabajo en la literatura tiene que ver precisamente con la narrativa del terror, especialmente en el terror psicológico. Y normalmente en mis conservatorios suelo hablar acerca de cómo encarar el terror, cómo yo suelo plantear los ambientes desde el punto de vista psicológico y la formación de los personajes. Pero en esta ocasión decía hacer algo distinto y propongo que analicemos todos juntos un recurso literario bastante utilizado y con mucha trayectoria, que pueden llegar a ser los relatos del miedo. Y me refiero a la existencia de los monstruos. Adelanto que no pretendo hacer una lista ni citar todas las características que existen en estos personajes, porque eso sería imposible, pero sí me gustaría hacer un análisis desde el punto de vista de los lectores y también desde el punto de vista de los escritores. Y claro, también vamos a ver los clásicos, los contemporáneos, y algo que me interesa bastante debería ser los monstruos en el futuro, lo que todavía nos espera, lo que todavía no hemos creado, pero estamos por crear. Bueno, en sí la existencia de los monstruos como posibles antagonistas de la historia del miedo está más relacionado al horror que al terror. Es importante hacer una diferenciación entre estos dos puntos porque no son lo mismo. El terror está ligado a lo que vendría a ser las situaciones cotidianas. Depende mucho de tipos de distorsiones de casos probables. Historias que tengan que ver con, por ejemplo, distorsiones de la naturaleza, problemas mentales o alguna situación así catastrófica a nivel social o a nivel natural, son historias de terror. El horror está mucho más a lo fantasioso y necesita de una mitología propia, construida desde sus inicios para poder dar orígenes a estos personajes. Porque la realidad es que cuando estamos hablando de los monstruos desde las épocas anteriores, monstruos antiguos, la primera característica que ellos tienen es precisamente sus rasgos físicos, totalmente antihumanos, con alas, con colmillos, y esa es una principal característica de ellos en el pasado, precisamente. Para mí, el origen de los monstruos en el pasado radica en el fantasma. Los que ya conocen mi trabajo literario saben que yo tengo una fascinación muy grande hacia los fantasmas. Y lo que yo intento hacer a través de mis relatos es poder plasmar al fantasma desde un punto de vista psicológico. ¿Qué son los fantasmas? Yo siempre trato de ponerlos que ellos están dentro de un libro, están en lo que sería dentro de una, lo que nosotros conocemos como una realidad, y también están allá en el medio mismo de lo desconocido. ¿Qué es lo desconocido tanto para ellos como para nosotros? Bueno, la muerte.
El fantasma tiene, podríamos decir, un tipo de desglose. Ellos, por ejemplo, tenemos fantasmas que tienen una presencia notoria, pero que no precisamente por ello tienen una predisposición a la agresividad, o que lo contrario, que uno a simple vista se dé cuenta de su presencia. Esos son fantasmas los que yo titulo simplemente así, fantasmas. En cambio, otro tipo de fantasma, que normalmente aparece mucho en las historias del libro, ya vendría a ser el espectro. La diferencia está en los rasgos de comportamiento. El espectro, en cambio, es mucho más agresivo. Intenta hacer notar su presencia a través de manifestaciones físicas, a través de sonidos, y también intenta apoderarse en muchos otros casos, ya sea de lugares o de personas. Pero bueno, no es el único monstruo clásico, pero sí el originario desde mi punto de vista. Otros monstruos clásicos, por ejemplo, desde la antigua Grecia tenemos al Cíclope Polifemo de la Odisea, o si no tan lejanos, el Drácula de Bram Stoker, la existencia de los vampiros, Frankenstein, o el moderno Prometeo, zombies, licántropos. Todo ese tipo de monstruos son monstruos clásicos y ya tienen una trayectoria interesante en lo que vendría a ser la literatura popular y la literatura incluso mundial, ya forman parte de sí del contexto histórico. Pero una característica muy interesante de los monstruos del pasado y que no comparte la literatura contemporánea vendría a ser esa esencia misma de su aspecto psicológico. En el pasado incluso hubo épocas, porque sí, cada época tiene su concepto de los monstruos. Incluso tenemos que reconocer que hubo un periodo de tiempo en el que personas, seres humanos, con características físicas diferentes, incluso malformaciones de nacimiento, eran considerados monstruos. Actualmente, por suerte, ya no. Pero bueno, el aspecto físico del fantasma y de los monstruos repercutía mucho en su aspecto psicológico. A la hora de construir un monstruo, una de las partes más delicadas y más importantes es poder separar ese paralelismo entre el hombre y el monstruo y poder inculcar eso en un aspecto mental. Por ejemplo, hay monstruos en la literatura clásica que son bastante conscientes de lo que hacen. Incluso podríamos decir que eran malvados, que eran villanos. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede con el Drácula de Bram Stoker? Él atraía a sus presas hasta lo que vendría a ser su palacio, su hogar, con el fin de poder alimentarse de ellos. Pero hay monstruos, por ejemplo, que sucede normalmente con el licántropo clásico. El licántropo clásico va a una transformación de hombre a lobo, y durante esos procesos mentalmente no está consciente de lo que hace. Y eso es un importante rasgo característico a la hora de entenderlos, tanto para leerlos como para escribirlos. A veces yo pienso que leerlos es mucho más fascinante, mucho más interesante, pero para escribirlos también hay que tener cuidado. Soy consciente que muchos acá somos escritores y si queremos crear nuestros propios monstruos, bueno, tenemos que ser muy conscientes de cómo vamos a plantearlos. Ahora, ¿qué sucede con los monstruos en el presente? La principal diferencia de los monstruos clásicos, y vendríamos así incluso desde el pasado, y la literatura contemporánea empieza a ser la forma en la que ellos enfocan la conducta, no la existencia monstruosa en sí, no los rasgos físicos, sino más o menos la conducta monstruosa. La literatura contemporánea sobresale mucho precisamente porque ha relegado el comportamiento del monstruo al hombre. O sea, ¿a qué es exactamente a lo que me refiero? Lo que estoy tratando de decir es que hay historias dentro de la literatura contemporánea que ya nos plasman al hombre como un ser muy capaz de la maldad. En las historias del pasado eso no sucedía, al contrario, como ellos estaban tan escasos de tecnología y tan escasos de respuestas obvias a las situaciones que ellos enfrentaban, varias de ellas bastante macabras, ellos lo que hacían fue crear individuos bestiales, humanidad, para echarle la culpa de las acciones que estaban en contra de los parámetros de la moral de la sociedad que establecían. En la literatura contemporánea eso no sucede. Tenemos incluso varios personajes escritos en tintes grises que nos demuestran que para ser un monstruo no necesitan de garras, ni de colmillos, ni nada por el estilo. Y son historias importantes porque nos enseñan que no tenemos que ser así para perder la humanidad. Y siempre nos recuerda lo importante de ser humanos. Ejemplo de esto, por ejemplo, escritores como Thomas Hardy, seguramente ya lo conocen, él es el padre literario del Dr. Lecter. ¿Y qué sucede? Que él está considerado como
característica principal de los monstruos en el presente. Ahora, lo que de verdad me preocupaba más y lo que más me intrigaba a la hora de pensar en cómo iba a encarar este conversatorio: la literatura de los monstruos en el futuro. Ciertamente los monstruos clásicos ya vienen de historias ya trabajadas y vuelvan a reescribirse y a representarse, e incluso en la literatura contemporánea no solamente tenemos individuos humanos con conductas monstruosas, sino que también tenemos varias historias contemporáneas que tienen como protagonistas o antagonistas monstruos clásicos. Pero ¿qué es lo que sucede con los monstruos del futuro? Bueno, los monstruos del futuro van a estar más ligados a la ciencia ficción. Y la ciencia ficción no es un género del que hablemos mucho en Paraguay, precisamente porque tienen un público especial, pero vale la pena indagar en todo aquí. Yo sostengo que nada de que nuestro mundo está cada vez más globalizado, la ciencia está cada vez más avanzada, la tecnología también, e incluso los debates actuales con el uso de la inteligencia artificial. Yo me senté y me pregunté cómo exactamente van a empezar y de qué van a ser consecuencia los monstruos en el futuro. Y la realidad es que van a ser una consecuencia de la acción humana, o eso muchos dicen. Recuerdo haber estado leyendo hace unos días un ensayo acerca de los monstruos en la ciencia ficción de la Universidad Complutense de Madrid, y ahí nos estaban presentando al monstruo prospéctico, desde la narrativa prospéctica. Eso sería un subgénero de la ciencia ficción en el que nos están induciendo el monstruo como un motivo entre narrativa y estética, entre horror y estética. A esto lo que me refiero es que ellos tratan de encarar es el otro, ellos determinan al monstruo como el otro, ser totalmente ajeno a nosotros, y el yo. El yo vendría a ser la persona, y hacer un juego, una mezcla para poder describir al otro desde la delicadeza y desde lo liviano que es el yo. Un ensayo muy interesante, por si alguna vez quieren leerlo. El monstruo prospéctico por Fernando Borrón, está ahí. El monstruo prospéctico, según este autor, es poco probable en nuestro mundo actual. No va a darse por darse solamente, pero va a ser plausible dentro de nuestras condiciones futuras si es que continuamos tan inmersos en lo que sería la ciencia y la tecnología. Y es un punto de vista bastante interesante que la ciencia ficción no esté solamente reducida a los aliens, que incluso podríamos decir que ya son monstruos clásicos, o a los robots, ¿verdad? Tener en cuenta otro tipo de especies y poder encarar eso desde un punto de vista incluso estético. Ellos intentan decir que el monstruo desde esta subnarrativa es incluso bello. Vamos a ver qué tan cierto sería. Ahora, ¿qué es otro tipo de monstruo para nosotros? Por ejemplo, no podemos dejar de lado lo que vendrían a ser los monstruos nacionales. ¿Por qué? Porque los monstruos en su existencia parten del folclore de las distintas regiones. Por eso tienen una variedad tan grande. Lo que vendrían a ser los monstruos para nosotros y en sí la mitología guaraní, yo siempre voy a sostener que nuestra mitología en sí es de terror. Pensando solamente en los monstruos originarios de los guaraníes, la historia de Tahuiqueranal, los 7 hermanos, o incluso otros, Malavisión, el Pompeyo, incluso los mitos de guerra, de posguerra, inclusive otros que ya están muy lejos de escenarios coloniales y escenarios bélicos, tienen que ver con el encuentro con fantasmas o incluso con el encuentro con la muerte. Así que sí, nuestro folclore da para este tipo de historias. Lo que es curioso en sí, en la mitología sudamericana, es que los monstruos que nos presentan, podríamos incluso decir que son más terribles que otro tipo de monstruos de otras regiones, porque son bastante... Lo máximo que hay en la mitología guaraní son transformaciones. No estamos ligados a otro tipo de situaciones, transformaciones, magia negra, y mucha gente, sobre todo en el interior del país, cree en esto. Pero de entre todos estos mitos nacionales, que tenemos aquí unas cuantas imágenes más o menos para recordarlos, ¿cuál es el monstruo característico de nuestro país? Bueno, su
Supongo que ya saben cuál es. Sí. El mitológico Luisón. ¿Qué sucede con el Luisón? Es capaz la representación más importante y el monstruo más representativo que tenemos. Desde los inicios y la mitología misma, la leyenda de Tabú y Keraná, los hijos que salieron de esta pareja que fue maldita, dicen que incluso son representaciones de los siete padecimientos humanos. Y el Luisón, al ser el último de ellos, representa precisamente a la muerte. ¿Pero qué es? Muy a diferencia del licántropo clásico o el licántropo europeo, el Luisón tiene, por ejemplo, una mezcla o una textura mucho más perruna que de por sí el lobo. Hay algunos estudiosos que no se deciden si es una mezcla entre un hombre y un lobo o un hombre y un perro. Lo que sí es que este personaje aterrador, macabro, se alimenta de la carne de los difuntos, ronda los cementerios, las zonas oscuras. Y lo que hace precisamente es que incluso podríamos decir que no tiene un único método de transformación. Está el Luisón original, pero también existen otros varios Luisones que vienen después de él. Por ejemplo, hay algunas versiones que dicen que el Luisón puede tener diferentes formas de existir. Una de ellas es que precisamente uno de ellos, si es que estás paseando de noche solo o estás en un cementerio, se te acerque y mucho antes de que uno se dé cuenta va a pasar ahí por el espacio mismo que hay entre los pies al caminar, y ahí va a mudar su capacidad de transformación y va a pegar la maldición. Muchos otros dicen que, por ejemplo, 7 hijos varones, que una pareja tenga decidido 7 hijos varones. El 7 en la mitología guaraní podríamos decir que incluso es un número casi cósmico. 7 hijos, una batalla, por ejemplo, la batalla de Tabú contra el espíritu del bien antes de poder raptar a Keraná. 7 días, 7 hijos. Es un número bastante extraño dentro de nuestra mitología. Si una pareja tiene 7 hijos varones decididos, el último dice que va a convertirse en Luisón, y que si no se hace un rito apropiado para poder protegerlo, cuando cumpla 7 años el niño va a desaparecer y se lo va a encontrar rondando en los cementerios o solo, totalmente deshumanizado, paseando por ahí. Los ritos, por ejemplo, dicen que a este niño hay que bautizarlo 7 veces, en 7 iglesias diferentes, y que incluso hay que apadrinarlo con una figura importante del gobierno. Algunos incluso dicen que tiene que ser el mismo presidente de la República su padrino, para que después, cuando el niño crezca, no le suceda. Bueno, para ir cerrando la conferencia y poder también dar un espacio de preguntas para que compartamos juntos acerca de sus propios monstruos, lo que ustedes deseen conocer o que podamos compartir y aprendamos entre todos, es que el monstruo en sí ha tenido a lo largo de la literatura un rol no solamente de producir miedo. Su rol ha ido evolucionando a incluso a poder ser una advertencia o una consecuencia. Siempre ha estado ahí para representar el mal, la miseria, acciones que el hombre, por ser hombre, por tener ese sentido de humanidad que se supone que debería de tener, no es capaz de hacer. La realidad es muy distinta a esa, pero sí existe para poder representar ese tipo de emociones negativas y ese tipo de acciones, esa libertad hacia lo peligroso, hacia lo negativo que uno en sí siente. Y sobre todo una advertencia para tener cuidado, no solo cómo andamos, cómo transitamos, lo que vemos, lo que sentimos, sino también una advertencia misma para aprender cómo nos comportamos. Bueno, les agradezco a todos por su presencia y voy a abrir un espacio de preguntas. Muchas gracias. Quiero empezar con la primera consulta. Como historiadora, siempre pienso en la gente en su época, sus pensamientos, y con relación al terror me puse a pensar en los monstruos instintivos, ¿verdad? Estabas hablando en la Grecia clásica del cíclope, también tiene que ver las culturas, no me acuerdo cómo se llamaba el monstruo de los judíos, de barro, el golem, ¿verdad? Después saltamos un poco, hacemos un salto a la Edad Media y vemos
a las brujas, ¿verdad? La noche del Walpurgi, los rituales de las mujeres, ¿verdad? Y se va viendo esa cosmovisión del pensamiento del ser humano, ¿verdad? Con relación a qué es lo que se le tenía miedo, ¿verdad? Inclusive llega un momento que las enfermedades también eran utilizadas, la peste, las máscaras. Vemos mucho eso también en la literatura. Y lo que yo quiero saber es que hay una constante, tanto en la antigüedad inclusive como en el presente, es el juego con la ansiedad del ser humano, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes los escritores escriben terror, inclusive en las pantallas se pueden llevar determinados tipos de terror. Uno puede medir, catalogar, bueno, esta película me asustó o no me asustó de acuerdo a cómo jugó con mi ansiedad, ¿verdad? ¿Cómo tocan ese aspecto de la ansiedad y el terror? La ansiedad en sí está más relacionada al terror psicológico que al terror común o incluso al horror. La ansiedad es una consecuencia del pánico. El pánico también es un recurso que lo utilizamos en el terror psicológico para poder crear un patrón y una secuencia a partir de la cual el personaje o el ambiente en sí va a poder reaccionar. Lo que sucede con los monstruos, bueno, hubo un tiempo en el que sí funcionaban bastante bien en el cine o en las novelas mismas, porque precisamente era algo novedoso, era nuevo, y hubo incluso mucho tiempo en lo que estuvieron bastante de moda, precisamente porque el desconocimiento es la fuente de todo sistema de ansiedad. Uno no conocía al monstruo, no conocía cómo iba a reaccionar, cómo se iba a movilizar, cómo iba a ser, y obviamente ese desconocimiento va a producir un patrón de nervios, y ese patrón de nervios va a tener una reacción de espanto, de miedo y de terror, a la cual nosotros vamos a sentir incluso repulsión con el contacto con esa criatura. Lo que sucede es que actualmente los monstruos, bueno, los conocemos bastante, incluso hay algunos que ya no son utilizados propiamente para dar miedo. Y sinceramente yo no creo que un monstruo sea lo suficiente hoy en día para producir ansiedad. Por ende, en la literatura contemporánea utilizamos más los matices del hombre, porque el hombre en sí vamos a afrontar mucho más. Hay mucho que podemos conocer y hay mucho que no podemos desconocer, o incluso mismo la monstruosidad de las enfermedades mentales y todo el abismo negro que corresponde por detrás. Pero sí, la ansiedad es un recurso bastante interesante en el terror psicológico a la hora de plantear una secuencia, pero podemos usar monstruos que nos den ansiedad, hay algunos que sí, hay otros que no. Hay películas que dan miedo y hay películas que ya no, porque el recurso ya está bastante gastado y hay cosas que ya no son sorpresivas. La ansiedad tiene que estar ligada necesariamente al pánico, y el pánico es la sorpresa. Es la única forma que podríamos tener emociones que desemboquen en el terror propiamente dicho. Más que preguntar, quiero aportar. El escritor norteamericano Stephen King hizo una galería de monstruos que incluía varios de los conocidos. Incluyó uno que es considerado el prototipo del monstruo del siglo XX, y ese es el criminal de guerra, particularmente el criminal de guerra nazi. ¿Dónde está lo terrible de este ser? Hay un trabajo que lamentablemente nunca pude conseguir, que se llama Eichmann en Jerusalén, que es de una autora alemana, judía alemana, llamada Hannah Arendt, una filósofa, quien fue enviada por el New York Times para cubrir el evento y consiguió una entrevista exclusiva con este criminal, Adolf Eichmann. Y ella propuso a partir de esta entrevista una perspectiva muy peculiar que casi le costó el cargo, tanto en la universidad como en el periódico, debido a las protestas. Y era que se titulaba La banalidad del mal. Según su trabajo, todavía no conseguí, pero las referencias que tengo señalan que, analizando la vida de este particular monstruo, lo terrible de él es que era profunda y visceralmente anodino. Era un sujeto que se portó bien toda su vida, de que siempre fue obediente, de que él no sentía absolutamente ningún odio en realidad a los judíos, simplemente cumplía con su trabajo, con su deber. Este es un típico, ser totalmente anulado en lo
donde él formaba parte, es tal vez la manifestación más peculiar de monstruosidad dentro del siglo XX. Al menos eso es lo que he manejado. Sí, precisamente eso podríamos incluso llevarlo de forma bastante negativa. Bueno, fue una realidad, pero también ha incursionado bastante en lo que se le enseñó en la literatura. Y la realidad es que ese tipo de situaciones podemos decir incluso que fue una cadena monstruosa, porque vino desde arriba y fue cayendo desde abajo y fue como una especie de contagio. Hubo incluso personas que no sé por qué motivo, pero tomaron las decisiones que tomaron y están, hicieron lo que hicieron y están en donde están. Pero sí, ese tipo de monstruo, podríamos decir que incluso en general, de forma general, como que se creó una visión monstruosa aparte de ese hecho y podría catalogarse como un monstruo para el siglo XX precisamente por el impacto negativo, catastrófico que tuvo sobre una serie de personas y sobre el mundo entero en realidad. Pero sí, un aporte muy interesante, señor, se lo agradezco. Bueno, yo también quiero preguntar o aportar algo. Pásale el micrófono porque hay que escucharte mejor. Sí. De todo lo que escuché, me di cuenta que los monstruos se achican. Se están achicando en el sentido de que, como presentó ahí hace rato ciencia ficción, posiblemente el monstruo del futuro sea un virus. Lo que yo capté en el mensaje acá de la expositora. Y la otra cosa que quiero hacer es una pregunta. ¿Es necesario que los monstruos sean malignos o malos? Ante lo primero, con referente a la ciencia ficción, sí. Los monstruos es impresionante la forma en la que van achicándose, además dependiendo de las eras en las que van. En el pasado eran bastantes, incluso podríamos decir que tenían características mucho más obvias. En el presente su reducción, tuvo una reducción obvia, vista que ya no es monstruosidad física, sino monstruosidad mental, monstruosidad interna. Y como que los monstruos en el futuro van a ser una mezcla de ambos, porque no necesariamente puede ser una persona, puede ser, no sé, una inteligencia artificial que salió de control, por ejemplo. Y va a estar un poco reducido a las circunstancias del ambiente en el que puedan desarrollarse los monstruos. Y los monstruos pueden ser malos o no. Bueno, la realidad es que para que sea un monstruo, porque la connotación de monstruo es necesariamente que sea espantoso, que sea horrible, que sea maligno. Porque normalmente la monstruosidad física, ¿qué vendría a ser la monstruosidad física? Que un ser distinto a nosotros, que porque no tiene forma humana, eso ya lo hace un monstruo, no creo. Porque en ese caso ya no estaríamos hablando de un monstruo, sino de un ser distinto. Pero el monstruo, para ser un monstruo, necesariamente va a tener que ser maligno. Porque es una monstruosidad interna más que la monstruosidad externa. Tiene que ser maligno, de lo contrario no es un monstruo. Digo, en la literatura hay edulcuras, es decir, se edulcura, o sea, se pone dulce, se suaviza el monstruo. ¿Existe redacciones así o sería totalmente impropio edulcorar el monstruo? Porque de repente hay cada salida, vamos a decir, cada libertad del arte que termina el monstruo convertido, como la Bella y la Bestia, ¿verdad? El monstruo, el príncipe edulcorado y después se había sido que era el príncipe azul, ¿verdad? Es decir, hay versiones de la literatura en que no se mantiene el monstruo en sí, en su esencia. ¿Eso sería una literatura de terror o una cuestión edulcorada comercial para venta para las niñas? No sé cómo explicar mi idea, ¿verdad? Y la realidad es esta, no son monstruos. Los monstruos son connotaciones que tienen que ser un ser vil, maligno, o en el peor de los casos, por ejemplo, se diferencia un monstruo como Drácula, que está muy consciente de lo que hace, que es bastante malvado, o el monstruo licántropo, que durante su transformación y el periodo en el que está como monstruo, no tiene conciencia de lo que hace. Podríamos decir que el monstruo está
no está consciente de lo que hace. Dice, es la conciencia física, pero lo que vendría a ser ese tipo de situaciones sí se edulcoriza bastante. Incluso podríamos decir que ella tacha unas situaciones que ya no son personajes de historia de terror. Podríamos incluso decir que, no sé por qué, esa fascinación de poder ver seres que tienen una naturaleza monstruosa, una naturaleza maligna, incluso una naturaleza destructiva en otro ambiente. No digo que no se pueda hacer, pero la realidad es que mucho más comercio que literatura en sí. Yo lo que pienso es que los escritores de hoy en día, por lo menos los que llevan a la pantalla su trabajo, estamos viendo que hay una pérdida de la intensidad, de la malignidad del monstruo, ¿verdad? No es lo mismo el Drácula de Stoker que ver, qué sé yo, Crepúsculo, la boludez de la saga, esta de los vampiros bellos, no sé, y el consumo masivo de ese tipo de literatura barata. Hay una desvirtuación del monstruo y eso los escritores son responsables de fundir la literatura del terror con ese tipo de personajes. Nosotros estamos viendo que de repente hay monstruos con características edulcoradas dentro de la literatura. Yo quiero saber cuál es la evolución real de la literatura del terror, en qué es lo que vamos a quedar, que el día de mañana el monstruo va a tener las características humanas y que el humano va a perder su esencia, porque estamos dirigiéndonos a la pavada en la literatura del terror. La realidad es que primero ese tipo de historias no son historias de terror, podríamos decir incluso que raya, bueno, voy a decir fantasía y romance, hasta ahí. Pero la realidad es que la evolución que ha tenido, estuvimos viendo ahora la evolución que tuvo desde el punto de vista del monstruo en su conducta, y sí tuvo una evolución bastante amplia, ya sea del aspecto físico y del aspecto mental, que antes podríamos decir que estaba solo reducido a que eran malos o que estaban inconscientes de sus acciones, a la posibilidad de que son conscientes pero que ya no necesariamente tienen no sé, alas o cosas por el estilo, sino la conducta misma del ser humano en lo monstruoso. Y por ejemplo, historias que tienen que ver con asesinos seriales, muchos trabajos de investigación y muchos trabajos periodísticos son incluso más escalofriantes que cualquier otro monstruo ligado a la literatura del horror que haya existido desde una región y haya tenido una evolución desde textos antiguos hasta historias mundialmente populares. Y bueno, la realidad es que incluso la evolución ha sido individual. Por ejemplo, el fantasma desde mi punto de vista sigue siendo invisible. No está siendo utilizado de la forma en la que podría ser utilizado, porque lo siguen utilizando como objeto para lo desconocido, pero no intentan darle forma, no intentan darle mente propia. Siempre es la casa embrujada y está embrujada porque hay un fantasma, pero no nos dicen el por qué ese fantasma está ahí, aparte, claro, de que tiene, no sé, alguna situación que ver con la vida, pero yo creo que es mucho más profundo el aspecto mismo del fantasma, a solamente una reducción de haber dejado algo pendiente, porque si vamos a ir por ese aspecto, cuando nos toque la hora, todos vamos a convertirnos en fantasmas que estén atrapados en un plano físico y otro plano distinto, porque supongo que siempre vamos a dejar algo pendiente. Pero ¿por qué? Y bueno, también hay otros monstruos que no tuvieron una evolución así, vamos a decirle, que no quedaron siendo invisibles, sino que al contrario ya perdieron lo que debería ser sus características propias y su propio concepto de lo monstruoso. Y hay otros que no llegan a ser invisibles, pero caen en lo común, siempre los mismos seres, los alienígenas, por ejemplo. Yo todavía no conozco un libro en sí sobre alienígenas que estemos viendo al alienígena desde el punto de vista de lo desconocido. No necesariamente por eso tiene que ser monstruos, pero la percepción que nosotros tenemos de la vida que fuera de este planeta es que van a ser diferentes, y esa diferencia puede ser positiva o puede ser negativa, y el alien que nosotros conocemos es incluso salvaje, podríamos decirlo, en sus representaciones. Quiero aportar esto. Había una crítica que decía que Alien, la película Alien de 1978 de Ridley Scott, es realmente, por su estructura y estructura narrativa, es un relato gótico ambientado en un filme de ciencia ficción. Así también podríamos decir que Crepúsculo, que si no una novela de romance con protagonistas vampiros y otra vez vampiros edulcorados. Y para
de Bailey. El tiburón De Ese sí, Bailey. ayuda. Porque es un escualo de tamaño descomunal, pero que se comporta como un escualo. O sea, ¿cómo decir? Y juega con el miedo. Se juega con el miedo. Te come. Bueno, yo creo que el tiburón, siendo o no siendo muy grande, igual va a dar miedo. Sí, pero sí, o sea, el tiburón propiamente es un animal de caza. Precisamente Pero lo- cuando es de un tamaño descomunal como ese, Y claro, lo invierten como. el tamaño juega mucho también en el aspecto de los monstruosos. Por ejemplo, los cíclopes, que eran enormes, o los gigantes, los ogros. Precisamente el monstruo está para tener esa diferencia y para hacer sentir incluso al ser humano impotente de sus capacidades. La realidad es, ¿qué ibas a hacer si te encontrás con un ser que te dobla el tamaño? ¿Qué ibas a hacer con un ser del que no tenés posibilidades de defenderte? Este es precisamente uno de los impactos iniciales que tenían los monstruos en la literatura. Eran incontrolables. Desconocíamos demasiado sobre ellos como para poder tener una idea de cómo derrotarlos. Y si la tenían los protagonistas, tardaban la novela en darse cuenta. Y durante ese proceso ya había pérdidas significativas. Para cerrar, yo tengo una última, ya me callo, ¿verdad? Pero más quiero saber, entre todas tus obras, entre todas tus descripciones, entre todos tus monstruos, fantasmas, todo lo que vos usaste, entre todos tus recursos literarios, ¿cuál de todas te costó construir más y por qué? Me voy a remontar al año 2017 para responder esta pregunta. En el año 2017 publiqué mi primer libro. Había participado en otras antologías de teatro juvenil, pero fue el primer libro que publiqué sola. En ese libro, que está dividido a la mitad, pongo cuentos de aventuras, pero fue mi inicio en el mundo del terror. Pongo también los primeros libros, cuentitos que escribí de terror ahí. Y dentro de esos primeros cuentitos hay uno, se titula Lucet. Más que cuentos, ya me dijeron los especialistas que podríamos decir que era una novela corta gótica. Y ahí podríamos decir que fue mi primer encuentro entendiendo la psicología y la presentación de un monstruo. No les voy a spoilear. Lo que sí es que el objeto de la trama, no precisamente el protagonista, pero el objeto de la trama era un individuo que dio un salto a la forma en la que la historia fue llevada. Empezó siendo una historia de tinte policial y investigativo y terminó siendo una historia paranormal. Y todo en base a la presencia de ese personaje, que podríamos incluso decir que en ese tiempo no me di cuenta, pero terminó siendo un monstruo. Y sí, si tengo que elegir uno, la elegiría a ella, a Lucet. Si no hay un... Si los fantasmas son demonios, vestidos de fantasma. Demonio vestido de fantasma. Y puede ser, precisamente para mí. Y puede ser, sería un punto de vista bastante interesante a la hora de escribir fantasma, porque como he dicho, está bastante invisibilizado. Y lo que yo intento, inclusive, es darle un trasfondo, y no necesariamente tiene que ser incorpóreos. Un fantasma puede ser muchas otras situaciones. Por ejemplo, en mi segundo libro, Relatos Espectrales, publicado en 2019, yo me dediqué a afrontar los fantasmas desde el punto de vista psicológico. Entonces, ¿qué hice? Los fantasmas que están ahí no son incorpóreos, no son precisamente la consecuencia de la muerte violenta, sino que o son monstruos que están perdidos o son fantasmas internos. Así que sí, me parece que un fantasma podría incluso en esa situación, dependiendo del ambiente y de la historia, puede ser un demonio disfrazado de fantasma. Aunque los ángeles y los demonios también tienen su propia mitología, sus propios planteamientos, pero sí, una mezcla de ambos podría dar paso a una historia bastante interesante y que podría enriquecer ambos personajes. Sí. Gracias por tu atención. Se
El horror y el terror se diferencian dependiendo de la posibilidad de las situaciones. El terror está ligado a historias que puedan suceder en la vida real. Por ejemplo, puede que te encuentres con un asaltante, ojalá no, puede que te encuentres con no sé, con un niño un poco extraño que te llame la atención, o incluso que estés en una situación en donde la naturaleza paga con todas sus fuerzas. Esas son historias de terror que están limitadas a lo que pueda suceder en la realidad. El horror, en cambio, tiene la libertad de la fantasía que el terror no tiene. Cuando uno escribe terror y horror, por ejemplo, en el horror, uno tiene que crear una mitología. No necesariamente necesitas de un monstruo, pero vas a necesitar de una mitología. La ansiedad va a estar más ligada al terror que al horror, porque en el horror, para poder construir, necesitas crear un espacio necesariamente fantasioso a partir del cual va a darse una situación que dé miedo dentro de ese universo. Pero en el terror vos necesitas poder jugar con el pánico y con la ansiedad para crear un patrón de miedo, o al principio un patrón de misterio para llegar al miedo. Miedo cotidiano, terror. Necesitas de la fantasía y de una mitología necesariamente ya existente, como monstruos clásicos que podrían ser personajes, o una mitología inventada por ti. Sí. ¿Qué pensás cuando se fusionan los géneros? Por ejemplo, terror con comedia o terror con acción. ¿Seguís considerando a este terror o ya pasaría a un segundo plano? No que pase un segundo plano. La realidad es que cuando queremos enfocarnos mínimamente en un género para poder tener una historia con la mayor calidad posible, sí, recomiendo que en sus inicios enfocarse solamente en un género. Pero si ya tenés práctica y ya conoces y sos, podríamos decir que ya tenés antecedentes de éxitos en ambos, podés hacer una mezcla y resultaría interesante. Va a ser muy interesante una historia que tenga la emoción de la acción y que tenga intervalos en los que se pueda jugar con el miedo para que de pronto, en base a la adrenalina previa, asuste. O incluso una historia que te haga reír y que te asuste de golpe al mismo tiempo o viceversa. Eso también sería bastante interesante y no lo pasa en ningún segundo plano. Todo es cuestión de investigación y de pulir bien para que salga. Todo en el terror es válido. No tiene un límite geográfico, no tiene un límite imaginativo, no tiene ningún tipo de limitación a la hora de redactar. El único límite que existe es cuando vas a salir de lo que vendría a ser las características del género. Pero mientras esté dentro de las características del género, sí, no hay límite a ese periodo de imaginación. ¿Tu próxima novela cuándo? Bueno. ¿Para cuándo? Bueno, estoy terminando un trabajo literario que tengo planes de publicar este 2024. Tenía que publicarse, pero después de la pandemia ya no se pudo publicar, pero este 2024 lo más probable es que sí. Tengo un trabajo probablemente para libro feria en julio, así que están invitados todos. Sí, me parece. Sí, básicamente, ¿de qué va a tratar? Si puede adelantarnos algo, por lo menos, algo. Dos palabras: psicológico, canibalismo. Ok, gracias. Bueno, gracias. Les agradezco a todos por su presencia. Ojalá esto haya resultado a gusto, entretenido y que haya podido aportar un poco más a lo que vendría a ser el terror en este pequeño espacio. Muchas gracias. Muchas gracias por su presencia. Ahora vamos a tener el lanzamiento de Miguel a las 18 horas. Tus libros. Sí. Bueno, me llamo Mía Lucas Duarte Quintana y así es como firman los cuentos. No uso seudónimos. Y tengo dos libros, ambos están en la editorial Libro, La sonrisa y la sombra de los cuentos, y después está Relatos de Espectro. Próximamente una novela. Los dos primeros son libros de cuentos. La Plaza Uruguaya se encuentra cerca de Quito.
Sí, en la Plaza Uruguaya. Mía Luca Duarte Quintana. Gracias a ustedes. Bueno, un gusto estar aquí. Profesor.